miocardiopatía hipertrófica felina. El grupo está conformado por Sofía Ardila, Jeffrey Varela y quien les habla, Alejandra Barragán. Pues el seminario lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a dar una introducción, luego hablaremos de la MSH felina, luego daremos los mecanismos de la enfermedad, daremos las técnicas moleculares, el tratamiento, el diagnóstico, el caso clínico y finalizaremos con unas cortas conclusiones. Bueno, como introducción, esta es una enfermedad común en los gatos domésticos. Esta afecta el músculo cardíaco. Esta es similar a la miocardiopatía hipertrófica en humanos porque tiene una evolución rápida, tiene unos mismos, se puede decir que mismos similares tratamientos y ocasionalmente se estudia esta enfermedad en felinos ya que esta tiene similitudes tanto fenotípicas como genotípicamente similares al humano. Entre todos los gatos, algunas razas como son el Maine Coon, el Guide, el Esfinge y el persa destacan por su predisposición al desarrollar miocardiopatía hipertrófica. Esto debido a mutaciones que se logran identificar. La detección de esta enfermedad puede variar ampliamente desde casos subclínicos. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad que no demuestra tantos síntomas o estos pueden ser muy leves, poco notorios. Cuando esta enfermedad es grave, se identifica una insuficiencia cardíaca y un sonido como soplo que regularmente el cuidador puede considerar como normal. Cuando esta enfermedad es grave, se estudia por radiografías donde se va a identificar signos de agrandamiento en la aurícula izquierda, insuficiencia cardíaca, anorexia, letargia, taquipnea, disnea y otras. Cuando se presentan estos casos, ya es cuando la enfermedad está bastante grave y son signos de alerta. Bueno, a continuación les voy a hablar de qué es la miocardiopatía hipertrófica felina. Bueno, la miocardiopatía hipertrófica felina es una enfermedad cardiovascular, ya que está presente en el corazón y en los vasos sanguíneos. Esta afecta comúnmente a los gatos domésticos y a una población del 10 y 15%. Esta no distingue de géneros, o sea que le puede pasar a cualquier raza, pero cabe recalcar que mayormente prevalece en gatos machos y también en algunas razas como el Maine Coon, el Ragdoll, el Esfinge, el Bengalí y en algunas razas de pelo corto como los americanos, los británicos, los noruegos, el persa y el siberiano. Ya hablando de características, la miocardiopatía hipertrófica felina se caracteriza porque se da un agrosamiento anormal en el músculo cardíaco del corazón. Específicamente se da una hipertrofia ventricular izquierda con engrosamiento en el ventrículo izquierdo y esta ocurre sin causas de otras enfermedades. El diagnóstico de esta enfermedad se da por medio de exclusión para descartar la influencia de enfermedades como el hipertiroidismo, la hipertensión sistémica, la estenosis aórtica, la deshidratación y la acromegalia. Acá es importante destacar que el hipertiroidismo, pues a pesar de que no causa una hipertrofia grave, sí puede influir en felinos que tienen hipertrofia, ya que la agrava. Y además el hipertiroidismo y la hipertensión sistémica influyen en la hipertrofia ventricular izquierda. Hablando ya pues de síntomas, tenemos que los síntomas pueden variar desde la insuficiencia cardíaca hasta la muerte súbita del animal. Cuando los síntomas se expresan, tenemos que el animal se va a comportar de una forma apática, no va a estar activo, va a perder el apetito, pues va a tener dificultad para respirar, va a jadear, pues va a mantener con su boca abierta y sus mucosas van a tomar una coloración azul. Pues es importante destacar que esta enfermedad en la mayoría de los gatos no se expresa pues con síntomas evidentes, lo que quiere decir, como decía mi compañera, se expresa como una enfermedad subclínica y pues el animal normalmente vive una vida normal, pero estos gatos subclínicos tienen características físicas diferentes a los demás, ya que su peso y masa corporal son mayores, sus huesos húmeros son más largos y pues la producción y la concentración de insulina son muy altas. Pero pues no hay como una característica o una relación establecida entre la etiología y pues estas características. Bueno, la etiología.
Esta varía dependiendo de la raza. Vamos a hablar de la Mycon y la Ratton, que se han identificado dos mutaciones que dan por separado en el gen MYBPC3. Esta mutación genética se da en el proceso de replicación, en donde se da la delección del nucleótido, es decir, la separación de este nucleótido de la secuencia del ADN. Mycon, la causa común de la miocardiopatía hipertrófica en esta raza es la mutación del gen A31P, en el gen de la proteína C fijadora de la miosina. Esta puede provocar una producción en una proteína anormal afectando el sarcómero, esto produciendo una difusión sarcomérica. Tenemos que tener claro como la diferencia entre un felino heterocigoto y un felino homocigoto, pero en términos de gen. Cuando hablamos de un felino homocigoto, quiere decir que tiene dos alelos similares, o sea, dos alelos alterados. Cuando es heterocigoto, tiene un alelo alterado y uno, pues no. Cuando hablamos de gen MYP3C, heterocigoto, en los felinos que tienen pueden tener difusión cardíaca sutil, pero engrosamiento de la pared. Esto quiere decir que pues, produce o tiene un síntoma subclínico. Cuando este felino es homocigoto, suele desarrollar engrosamiento de la pared y problemas cardíacos más graves. La mutación se da de la guanina a la citosina en el codón 31. En el Ratton la mutación del RO20 puede causar miocardiopatía hipertrófica y no compactación del ventrículo izquierdo. Este es similar al Mycon, dependiendo, pues, hablando del felino heterocigoto y homocigoto, ya que, pues, como lo dije, el homocigoto tiene, pues, una pared más gruesa a comparación del heterocigoto y de los no portadores. La mutación aquí se da de la citosina que pasa a la timina. Tenemos el Stinger y el bosque de Noruega, que tienen como una similitud, ya que a estos se les da la enfermedad, pero esta no se ha confirmado porque es la causa o porque esta se da. Otras razas como esta enfermedad también se le da a otras razas como el bengalí, el americano de pelo corto, el británico de pelo largo, el persa, siberianos, entre otros. Se sospecha que en estas razas hay una causa genética en la MSH. Hasta la fecha no se ha identificado por qué se da esta causa. Se considera que la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad autosómica dominante, independientemente de la raza que esté involucrada. Esta tiene una significancia que afecta un 50% de probabilidad de transmitirse a un gato. Con esta enfermedad tiene la posibilidad de transmitir un gen responsable de la MSH a su descendencia, independientemente del otro gen del otro progenitor. Esta enfermedad es muy dominante, ya que con tan solo un gen, dependientemente de cualquiera de los progenitores, puede causar la enfermedad. Ahora ya hablando de los mecanismos de la enfermedad, pues vamos a hablar de la fisiopatología. Con esto se hace referencia a la fisiología, en este caso pues el corazón, y cómo las características que anunciamos anteriormente pues afectan la anatomía del mismo. Bueno, en primer lugar, la MSH está relacionada con una hipertrofia cardíaca en la cual se da un engrosamiento del ventrículo izquierdo, lo que restringe el suministro de sangre al miocardio. Esto lleva al daño o bien a la muerte de los cardiomiocitos, que son las células musculares cardíacas. Entonces, pues esto se determina por medio de la troponina cardíaca 1 y pues la muerte de los cardiomiocitos conlleva a la generación de tejidos fibrosos y este proceso se conoce como fibrosis de reemplazo y se identifica por el aumento de los biomarcadores de colágeno tipo 1. Además, pues la MSH está muy relacionada con la disfunción diastólica, ya que pues el engrosamiento del ventrículo izquierdo lo que hace es que se disminuya pues la distensión del corazón y pues se aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo, y esta presión a su vez hace que se aumente la cámara auricular izquierda o bien el atrio izquierdo. Esto puede generar insuficiencia cardíaca
congestiva con edema pulmonar debido a la presión que se ejerce sobre los vasos sanguíneos de los pulmones. Y pues esta hipertrofia posee un riesgo coronario ya que puede causar cuadros arrítmicos que se hace referencia a irregularidades en los latidos y cuadros tromboembólicos, que es cuando se forman coágulos debido a la mala circulación, y esto puede generar la parálisis o la flacidez de algunos miembros del cuerpo. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las técnicas moleculares. Como primer técnica molecular tenemos la reacción en cadena de polimerasa, como ya la conocemos, el PCR. Como ya sabemos, el PCR amplifica y detecta las secuencias de ADN, en este caso, pues de dicha enfermedad. El PCR lo hacemos en 3 simples pasos. Primero, desnaturalizamos el ADN por medio de la temperatura. Aumentamos la temperatura a 95 grados para poder separar las dos hebras. Luego seguimos con el alineamiento de los primers, que consiste en unir la hebra del ADN separada por medio de los primers. Aquí lo hacemos, disminuimos la temperatura en un rango de 50 a 65 grados y unimos los primers. Finalmente seguimos con la extensión del ADN, del ADN polimerasa, que se utiliza para sintetizar las nuevas hebras del ADN. Aquí subimos la temperatura a 72 grados para lograr este proceso. Todo esto lo hacemos en un rango de 1 minuto con 30 segundos y en cada intervalo lo hacemos con 30 segundos. La siguiente técnica es la secuencia de ADN. A partir de esta técnica pues se pueden identificar mutaciones genéticas, en este caso pues de la MSH, es a partir de la secuencia del gen MYBPC3 y pues se realiza en 5 etapas. Está la extracción, la amplificación, la preparación, la secuenciación y el análisis de datos. Pues en la extracción es tomar de una muestra ADN, la muestra puede ser saliva, tejido o bien sangre. La amplificación pues por medio del método de PCR se busca obtener varias copias de la secuencia. Ya la preparación de la muestra, pues las secuencias amplificadas anteriormente se purifican eliminando impurezas, y pues en la secuenciación se utiliza el método de Sanger, en donde se utilizan cebadores, enzimas y desoxinucleósidos trifosfatos para generar fragmentos de diferentes longitudes. Y por último, en el análisis de datos se utiliza la electroforesis, capilar, para pues ya determinar si el gato es portador o no de la enfermedad. Bueno, continuamos con otra técnica que es el análisis de los polimorfismos. Estos análisis identifican la variación del ADN en dicha enfermedad, que en el caso es la miocardiopatía hipertrófica felina. Este sigue un proceso de 4 puntos. Primero, obtenemos la obtención de la muestra, que puede ser sangre, saliva o el pelo del gato. Luego seguimos con la amplificación del ADN, que lo hacemos por medio del PCR, que ya hablé anteriormente. Luego seguimos con la determinación de la secuencia de nucleótidos del fragmento amplificado mediante la secuenciación del ADN. Y finalmente vamos con la comparación de la secuencia con un polimorfismo ya infectado. Aquí la comparación la hacemos del resultado que tenemos, y si la comparación que hacemos tiene una similitud con la que ya estaba presente, entonces significa que el gato tiene MCH. De lo contrario, está libre de ella. Bueno, seguimos con la importancia del diagnóstico temprano. Estas son cruciales para diagnosticar la enfermedad precoz de MSH en los gatos. Esta permite identificar las mutaciones génicas y variaciones asociadas con la enfermedad, lo que nos da un diagnóstico claro y preciso y también pues temprano. Esto evita posibles errores del diagnóstico, ya sea por casos que tenga el animal, como lo habían nombrado como agitación o algún otro síntoma clínico que presente el animal. Además, este posibilita la detención temprana y hace más fácil el tratamiento. Tratamiento. Para controlar como la insuficiencia cardíaca es importante controlar
el espesor de las paredes del corazón y el aumento o el tamaño de la aurícula izquierda. Se ha estudiado que no hay medicamentos o tratamientos que puedan tratar estos problemas si la enfermedad ya está empeorando. También se ha identificado que no hay medicamentos y tratamientos que puedan eliminar esta enfermedad, sino simplemente tratarla. Una de esas son las beta-bloqueantes como el atenolol, que reduce la frecuencia cardíaca y la intensidad de los soplos en los gatos con MCH. Esta es especialmente útil para la obstrucción severa debido a las SAM, que es un síndrome de obstrucción de la arteria aorta. Ayuda a la mejoría de la función cardíaca y alivio de síntomas. Su efectividad depende tanto de la gravedad de la enfermedad y de la obstrucción. Otros son los agentes antiplaquetarios y anticoagulantes, como el clopidogrel, que previene la formación de coágulos en gatos con agrandamiento de aurícula izquierda. También en el tratamiento encontramos los diuréticos de asa, que son fundamentales en y pues lo que hacen es ayudar a reducir la acumulación de líquidos en el cuerpo y en los pulmones, aliviando así la dificultad para respirar. También encontramos el pimobendan, que retrasa la aparición de la insuficiencia cardíaca, pues algunos estudios indican que es beneficioso, pero su efectividad puede variar. También tenemos los inhibidores de la ECA, que las siglas indican enzima convertidora de la angiotensina, que lo que hacen es que el corazón trabaje con menor intensidad al reducir la presión arterial. Y por último, la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio con efecto antiandrogénico que puede ser segura y ayuda a mejorar la supervivencia del felino. Seguimos con los diagnósticos. El diagnóstico definitivo de la miocardiopatía hipertrófica felina es realizada mediante ecocardiografía. Esta es como el método que es más factible porque hay muchos más. Cabe recalcar que hay otras condiciones que pueden causar el engrosamiento del ventrículo izquierdo, no solamente la enfermedad de la MSH. Entonces, tendríamos que descartar primeramente si este tipo de engrosamiento es de otro tipo de condición y de lo contrario pues podríamos decir que es una enfermedad de la MSH. En algunas imágenes, en algunas otras pruebas se puede utilizar mecanismos más especializados, pero tienen una gran desventaja porque son mucho más costosos, como tenemos las tomografías computarizadas y también las resonancias magnéticas. Aquí nos habrá en algún futuro que esto disminuye el costo, pero lo podría realizar. Seguimos con la ecocardiografía, que es el principal método para detectar esto. Esta utiliza ondas sonoras que crean una imagen del corazón para detectar el engrosamiento del ventrículo izquierdo. Pueden identificar cambios notables cuando la enfermedad es muy grave, de lo contrario no se podría hacerlo. Esta no es eficaz para examinar regiones específicas del ventrículo izquierdo, únicamente sería en la parte general. Y tenemos el análisis de sangre. Dentro del análisis de sangre encontramos las pruebas enzimáticas y las pruebas de coagulación. Las pruebas enzimáticas miden los niveles de enzimas cardíacas en la sangre. Cuando tenemos presencia de estas, significa que hay una mayor cantidad de enzimas cardíacas y eso significa que hay daño cardíaco, la cual es la principal característica de la MSH. También tenemos las pruebas de coagulación, que estas impiden la capacidad de coagular. La MSH puede aumentar el riesgo de trombosis, que es la coagulación de algunas arterias, lo que significa que va a haber una mayor presencia de esta enfermedad. Y puede causar otras complicaciones como la insuficiencia cardíaca y la arritmia. Y por último se puede hacer un diagnóstico post-mortem en el cual se requiere un examen patológico para determinar la causa como tal o la gravedad que tenía la hipertrofia ventricular y en qué estado se encontraban los tejidos. Bueno, caso clínico, la amnesis.
de 2 años. Este fue recibido en el Centro de Salud Animal de Chapinero Alto con manifestaciones de mioclonías, que son movimientos musculares involuntarios, ojos con estrabismo, pérdida de la conciencia que duró aproximadamente 5 minutos. Después de esto se encontró atásico. Se reportó un consumo de leche, ya que pues este no consumía, pero no tenía comida, pero consumió leche. Se reportó que no tenía contacto con otros gatos y que no tenía pruebas de enfermedades virales. Hallazgos clínicos. El paciente fue recibido en decúbito external, incapaz de sostenerse de pie, con una temperatura rectal de 37,7 grados y una frecuencia cardíaca de 276 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 63 respiraciones por minuto, espasticidad muscular y tiempo de llenado capilar de 3 segundos. Los hallazgos paraclínicos: una saturación de oxígeno del 90%, una hipertensión sistémica, presión sistólica de 165 milímetros por mercurio, presión diastólica de 107 milímetros por mercurio, presión media de 79 milímetros por mercurio. No se halló ninguna anomalía en el examen clínico, lo que lo consideraron o incluyeron que era una cardiomiopatía hipertrófica felina o una esternosis aórtica y aglomerada. Pues ya ahora hablando de la aproximación terapéutica, pues en el tratamiento que se le realizó en el hospital, pues en primer lugar se le hizo una hidratación intravenosa con solución de Ringer lactato. El felino duró 4 días hospitalizado y durante esos 4 días pues se le dio suplemento de oxígeno a 2 litros por minuto. También se le administró furosemida vitalis vía intravenosa cada 8 horas, se le dio un puff cada 8 horas de ceretide. Se le administró un cuarto de tableta por vía oral una vez al día de clopidogrel. Pues luego, ya de que se le identificó que era una miocardiopatía hipertrófica, se le determinó el tratamiento, que debería ser administrarle furosemida oral 3 veces al día y clopidogrel una vez al día. Ya pues a los 4 días se dio de alta al paciente y pues se le medicó de por vida clopidogrel y furosemida. Pues las ayudas diagnósticas que se tuvieron fue una ecocardiografía en la que se identificó que el ritmo cardíaco del felino era de 120/95 milímetros de mercurio y las pulsaciones por minuto eran de 190. Acá se halló que el atrio izquierdo estaba aumentando de tamaño, el ventrículo izquierdo tenía función sistólica normal, pero tenía una disfunción diastólica avanzada, tenía una hipertrofia concéntrica y el lado derecho del corazón estaba funcionando correctamente. Entonces con esto se determinó que era una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, hablemos de la evolución. Como ya lo nombró mi compañera, después de los 4 días de tratamiento intrahospitalario, el paciente mostró una mejoría. Mantuvo una saturación de oxígeno sin una necesidad de cámara. También sus presiones arteriales estaban normales. Se alimentó bien, ya no vomitó y sus funciones fisiológicas eran normales. Este fue dado de alta con una fórmula médica de tratamiento continuo en casa. Se prepararon controles cada 2 meses. El último control se observó ningún síntoma posible de tromboembolismo, que es la coagulación en los vasos sanguíneos, por lo que se le añadió pimobendan a la medicación, como ya habían dicho anteriormente. Actualmente el propietario dice que su mascota ya no presenta estos síntomas, no tan de seguido como lo hacía anteriormente, pero presentó una mejoría mucho más notable. Y como conclusiones, se concluyó que es importante llevar esto para que no haya complicaciones graves con el tromboembolismo aórtico, como ya lo dije, que es la coagulación de la sangre. También el ecocardiograma es la prueba diagnóstica más completa y más eficaz para poder hacer para detectar esta enfermedad. El tratamiento individualizado para cada paciente incluye furosemida, clopidogrel y pimobendan. También se menciona la necesidad de investigar y evaluar diferentes fármacos para mejorar la vida del paciente con miocardiopatía hipertrófica.
Y el protocolo terapéutico puede variar según cada caso y es un tema importante de discusión en el campo de la música.